Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Judas, en el único capítulo, carta de Judas. Hermano, recuerdo cuando en el país se llevó a cabo el proceso de dolarización. Yo estaba todavía en el colegio y ya no me dieron colones, sino que comenzaron a darme dólares. Y en ese tiempo, nosotros teníamos una tía que tenía una tienda, ella ya tenía cerca de más de 80 años, y le hicimos tablas para explicarle cómo eran los dólares, y le hicimos copias de los billetes y le poníamos las monedas, pero ya no pudo ella nunca adaptarse al dólar y terminó cerrando su tienda. También recuerdo que había una gran campaña, ¿verdad?, de cómo detectar los dólares falsos. ¿Quiénes usaron alguno de esos implementos? Por ejemplo, había unos plumoncitos, ¿verdad?, que uno deslizaba sobre el billete para ver si era falso. Había unas maquinitas que tenían una lámpara. Y también recuerdo que aún en varios negocios ponían un rótulo que dice: no se aceptan billetes mayores de ¿cuánto, hermano? De $20. Eso ya llegó la dolarización, años de estar dolarizados, y sigue habiendo negocios que dicen no se aceptan billetes mayores de $20. De repente, si le dan a uno un billete de 100, está todo afligido, ¿verdad? Ahí viéndolo, le hace todas las pruebas del mundo. Bueno, me llamaba la atención que cuando alguien iba donde un cajero de banco y le daba billetes de $100, el cajero no hacía mucha vuelta, ¿verdad? Sino que lo contaba, lo ponía rapidito ahí en su gavetita. Y me preguntaba yo cómo es que ellos determinaban si los billetes eran o no eran falsos. Uno de mis maestros del Instituto Bíblico habló de eso. Él había sido cajero y nos contaba que en su entrenamiento él pasaba mucho tiempo contando billetes. Y en cierta ocasión, sin avisarle, le pusieron billetes falsos. Pero al tocarlos, solo contándolos, él detectó que esos billetes no eran normales. Lo que sucede, nos decía él, es que se acostumbró tanto a los billetes verdaderos, que si tocaba un billete falso, ¿qué sucedía? Lo detectaba de manera inmediata. El apóstol Pablo escribió a los Efesios y les dijo que debemos alcanzar la madurez cristiana, debemos ser edificados en la palabra para que ya no seamos niños que pueden ser zarandeados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, por astucia de aquellos que emplean artimañas para engañar. Es decir, el apóstol Pablo decía, como ese cajero está listo para detectar un billete falso, los creyentes debemos estar listos para detectar a los falsos maestros. Y debemos ser capaces de identificarlos. Judas, esta carta de la que vamos a dar el sexto mensaje, ¿verdad? Hemos ido ahí teniendo este estudio intermitente, digamos. Pero en este pasaje él nos da una estrategia de cómo nosotros debemos batallar para preservar la verdad, para cuidar la verdad, para crecer en la verdad. Y quiero que leamos ahí desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Y ahí vamos a encontrar 5 maneras, eso es lo que Judas nos presenta, de cómo prepararnos, acciones que debemos tomar para llevar a cabo la batalla por la verdad a la que Él nos ha llamado. Dice Judas 1, verso 17. Pero vosotros, amados, esto es importante porque Judas hace un cambio de lo que él está hablando, por eso hay un pero ahí. Él estaba hablando de los falsos maestros y ahora se quiere dirigir a los creyentes, a nosotros. Y por eso dice, pero vosotros, lo que deben hacer, amados, y aquí comienzan las estrategias. Mire, en primer lugar dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas, ¿por quién, hermano? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces ahí está lo primero, ¿verdad? Recordar, traer a la memoria las palabras de los apóstoles. Verso 20. Pero vosotros, amados, aquí viene lo segundo. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer, hermano?
edificar sobre nuestra santísima fe. Tercero, ¿qué más debemos hacer? Orando en el Espíritu Santo. Versículo 21 viene una cuarta estrategia. ¿Cuál es? Conservaos en el amor de Dios. Y número 5 dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Yo quiero que brevemente repasemos cómo hemos ido en nuestro estudio de Judas. Y usted recordará que en los primeros 2 versículos Judas, se presenta a él mismo como hermano del Señor Jesucristo, hermano de Santiago, dice él. Pero también él nos habló de la identidad, la verdadera identidad de cada creyente. Y él lo describió con 3 palabras. Si usted es un hijo de Dios, usted, decía Judas, es llamado. ¿Llamado por quién, hermano? Por Dios. Usted es un llamado y tiene un propósito. En segundo lugar, Judas nos dice que los creyentes hemos sido santificados. Dios ha dado un decreto, Él nos ha hecho santos a través de la obra de Cristo, y esto nos da certeza, nos da confianza de la obra que Él ha hecho. Y en tercer lugar, Judas decía en estos pasajes que somos guardados. ¿Guardados por quién, hermano? Por Jesucristo. Lo que Él decía, ¿verdad? Las ovejas que tú me diste, nadie las arrebatará de mi mano, dijo el Señor Jesús. Nos guarda, su poder y su obra nos está guardando. Luego, después de darnos la identidad, Judas quizás en la parte clave nos llama a batallar por la verdad. Y en ese pasaje, versículos 3 y 4, usted recordará que vimos 3 cosas, ¿verdad? Cuando dimos ese segundo mensaje. Vamos a ver ahí la primera. La verdad, hermano, ¿a quién le ha sido confiada? Al pueblo de Dios. Usted y yo, Dios nos ha confiado la verdad. Es un encargo. Es como decíamos, como cuando alguien le dice, te encargo a mis hijos, te encargo la casa. El Señor ha dicho, te encargo. ¿Y qué nos ha encargado? La verdad. Entonces, ya que Él nos ha encargado la verdad, también debíamos entender que Judas nos enseña que la verdad está bajo un fuerte ataque. Está siendo atacada todos los días, a cada instante. Y en tercer lugar, mirábamos entonces que debe ser defendida por el pueblo de Dios. Ya que nos ha sido confiada y está siendo atacada, debemos defender la verdad de Dios. Luego, en nuestro tercer mensaje, hablamos de los juicios sobre los que pervierten la verdad. No me lo va a poner ahí todavía el hermano. Vamos a ver quién se acuerda. Porque Judas usa 3 ejemplos del Antiguo Testamento que son para reflejar cómo Dios se toma en serio la verdad y cómo Él va a juzgar a los que pervierten la verdad. ¿Quién se acuerda de un ejemplo de esos? Son 3. Y están ahí del versículo 5 al 7, si usted quiere una pista, ¿verdad? Ahí los puede ver, uno por versículo, más fácil, ¿verdad? ¿Cuál está en el versículo 5? ¿Quiénes aparecen ahí? El pueblo, ¿verdad? Vamos a ver ahí. Los israelitas incrédulos en el desierto. En el versículo 6 él da otro ejemplo. Vamos a ver ahí. Son los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron el puesto de privilegio que Dios les había dado y pervirtieron la verdad de Dios. Y en tercer lugar vienen los habitantes de Sodoma y Gomorra, que pervierten una verdad de naturaleza que Dios ha dado. Él creó varón y hembra, y eso es claro en la naturaleza, y ellos estaban pervirtiendo esa verdad a través de sus acciones. Entonces estos 3 reciben un severo juicio de parte de Dios. Luego, fíjese en el cuarto mensaje, ahí nos da cómo hallar los billetes falsos, ¿verdad? Nos comienza a dar características de los que pervierten la verdad, y ahí rápidamente Él nos dio 3 acciones. Usted las recordará, por ahí están, cómo actúan estos falsos maestros. En segundo lugar, vimos 5 metáforas, como las nubes sin agua, árboles sin fruto, etcétera. Y en tercer lugar, vimos 3 conductas, y una de ellas era que eran murmuradores y pleitistas, ¿verdad? Y ahí otras de las características de un falso, ¿verdad? De alguien que no tiene el espíritu en verdad. Luego, en el quinto mensaje, vimos los motivos de los que pervierten la verdad. Esos están en el versículo 11. Vamos a recordarlos rápidamente para que lleguemos a nuestro mensaje. Estos maestros actúan primero, ¿por qué dice ahí, hermano? Por envidia y resentimiento, como Caín. Esa es la razón por la que ellos hacen las cosas, es por envidia y por resentimiento. Número 2, por amor ¿a qué? Al dinero, como Balaam. Ellos están persiguiendo su bien material. Y en tercer lugar,
su motivo es alcanzar la autoridad y el poder, como Coré, que empezó una rebelión en contra de Moisés. Y Judas da estos ejemplos de los motivos de los falsos maestros. Y luego, ¿verdad?, vamos a nuestro sexto mensaje, que hoy está titulado Creciendo en la verdad. Ahora, esa es la manera en que debemos responder, ya que hemos visto la importancia de la verdad, que se nos ha llamado a guardarla, cómo identificar a los falsos maestros, qué los motiva. Ahora Judas pasa a desafiarnos para que usted y yo crezcamos en la verdad. Ahora, antes de pasar a esos 5 consejos que Judas nos da sobre cómo crecer, yo quiero que usted piense cuántos años tiene de ser creyente. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Levante la mano si usted tiene menos de 10 años de ser creyente. Los que tienen menos de 10 años. No, yo no. Levante la mano. Gracias. Ahí están. Un aplauso para todos los que tienen menos de 10 años. Nuestros jóvenes hermanos en la fe. Segundo, de 11 a 20 años. Ahí sí yo voy a levantar la mano. ¿Quiénes tienen de 11 a 20 años de creyentes? Yo también soy compañero. Somos los de edad mediana, algo así. Un aplauso para los de 11, 20 años, ¿verdad? Gracias, gracias. Eso. Es para que se animen un poco, porque yo los veo así bien quietecitos ahora. Y ahora, para ya no delatar a algunos, ¿verdad?, vamos a decir nada más los que tienen más de 30 años de ser creyente. Levante la mano los que tienen más de 30 años. No vamos a pasar por los 40 y los 50. Un aplauso para nuestros hermanos mayores ahí, ¿verdad? También. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pero yo quiero ahora que piense cuánto hemos crecido, cuánto hemos madurado, cuánto hemos avanzado en el proceso que Dios quiere de nuestra vida, de madurez cristiana. ¿Cuánto hemos avanzado? Quiero que piense quizás un poquito en qué épocas usted ha crecido más, en qué épocas quizás ha crecido menos y por qué causa. Pero la pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos madurado? ¿Será que ya nos está pasando uno que tiene menos tiempo de ser creyente y ya maduró y ya creció? Porque aquí no es solo por años. Es por seguir estos consejos que Judas nos quiere recordar. Pero el desafío, hermanos, ¿y qué tal para el 2020? Nuestro desafío debe ser crecer en la verdad, crecer a la imagen de Cristo, parecernos más al Señor. Ese debe ser nuestro desafío. Y en primer lugar, entonces, el primer consejo de parte de Judas es: recordemos la enseñanza de ¿quiénes, hermano? De los apóstoles. Ese es el primer consejo. Usted y yo debemos recordar la enseñanza de los apóstoles. Para crecer en la verdad debemos ir a la fuente de la verdad, la cual fue establecida por los apóstoles. Ellos, dice Judas, han advertido sobre los falsos maestros. Y por lo tanto no debemos extrañarnos de las falsas doctrinas, no debemos extrañarnos de ver cosas raras por televisión, no debemos extrañarnos de profetas, gente que profetiza el fin del mundo, gente que predica la prosperidad y quiere sacar dinero. No podemos extrañarnos porque los apóstoles ya lo habían anunciado. Eso es lo que Judas nos está diciendo. Ahora, es importante, hermanos, que Judas, concluimos, era un hermano en carne de Jesús. Y sin embargo, él no se llamó apóstol a sí mismo. Él dijo: tomen en cuenta la enseñanza de ¿quién? De los apóstoles. Y él no se contó como uno de los apóstoles, a pesar de su alta posición, digamos, de su reconocimiento por ser un hermano del Señor Jesús. Él no se contaba como uno de los apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque en la iglesia en aquel entonces, bueno, habían quedado 11, usted recordará. Y mire lo que dice Hechos 1:21, va a aparecer ahí en pantalla. Cuando estaban estos 11 reunidos, dijeron: bueno, es necesario que se una a nosotros el número 12. ¿Cuántos apóstoles estableció el Señor? 12, dijeron ellos, y vamos a establecer al 12º. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, debe ser testigo de la resurrección. Segundo, nos debe haber acompañado ¿cuánto tiempo, hermano? Todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día que fue llevado de entre
nosotros. Es decir, es alguien que empezó desde allá, desde el origen del ministerio de Jesús, que estuvo todo el tiempo y debe ser uno de los que están aquí, han visto resucitado a Jesús. Había dos que cumplían todos los requisitos. ¿Y a quién eligieron, hermano? ¿Quién se acuerda? Matías, ¿verdad? Lo eligieron. Entonces vea que los requisitos para ser llamado apóstol era estar en el ministerio de Jesús. ¿Desde cuándo? Desde que Juan comenzó a bautizar. Judas, acuérdese que los hermanos no mucho le creían a Jesús y andaban ahí medio incrédulos, no estaban con él en el ministerio. Y Judas a lo mejor dijo: yo no estuve con él desde el principio porque ni le creía. Entonces él no dice, él no se pone a sí mismo como un apóstol. Ahora, aparte de estos 12 en la iglesia, el único que llegó a agregarse como apóstol, ¿quién fue, hermanos? Pablo. Mire lo que dice Primera de Corintios 15, y va a aparecer ahí en pantalla. Dice: luego el Señor se le apareció a Jacobo. Más tarde, ¿qué dice Pablo, hermano? A todos los apóstoles, o sea, a los otros 12 más Jacobo, que era el hermano, ¿verdad? 8. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo. Pablo era un apóstol, ¿cómo dijo él? Nacido fuera de tiempo. Agregadito al final de la cola, está diciendo Pablo. Se me apareció también a mí, porque un requisito era que Cristo se les hubiera aparecido. Y Pablo está defendiendo su apostolado, porque algunos decían: Pablo no es apóstol, solo los 12 son apóstoles, Pablo no. Y Pablo dice: yo como apóstol, yo lo soy porque al final Cristo se me apareció a mí. Luego en el versículo 9 él dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Nada más, yo solo quiero hacer una información cruzada. Pablo dice, él se mira como apóstol, pero ¿qué dice de él? Soy el más insignificante y ni me merezco ser llamado apóstol de Dios por la vida que llevaba antes. Dato curioso, ¿verdad? Esta humildad que había en la vida de Pablo. Mire, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo. ¿Por qué había trabajado Pablo, hermano? Por la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos 12, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Hermanos, en toda la iglesia primitiva, cuando se mencionaba apóstoles, ¿en quiénes pensaban nada más? En los 12 y en Pablo. Los discípulos de los apóstoles, los que crecieron a la par de Pedro, a la par de Pablo, a la par de Juan, los discípulos directos de ellos no se llamaron apóstoles. Los apóstoles fueron aquellos que estuvieron con el Señor Jesús, que Él comisionó de manera directa para establecer la verdad que ahora usted y yo poseemos. Y Judas dice, ya no vamos a agregar verdad porque la verdad le fue confiada ¿a quiénes? A los apóstoles. Y lo que usted y yo debemos hacer es recordar la verdad que la tuvieron ¿quiénes? Los apóstoles. Es una cosa nada más de trasladar lo que ellos enseñaron. Los apóstoles entonces en la época primitiva ayudaban a los creyentes, les ayudaban a memorizar verdades, dichos, frases, cantos, para que no había imprenta, hermano, no había WhatsApp para mandar los versículos ahí, ¿verdad? Entonces los apóstoles hacían ejercicios de memorización, les hacían recordar pasajes que ellos escribían, que ellos de lo que el Señor les había encomendado, para que la iglesia los recordara y los pasara a sus seguidores. Entonces esa era la función que ellos habían realizado. Hermano, siempre que hay algo auténtico aparece lo falso. Siempre. ¿Verdad? Hay una marca Nike ahí, aparece lo falso. Siempre que hay algo original, ¿qué tiene que aparecer? Lo falso. Por eso hay derechos de autor, por eso ¿verdad? Todo lo que se hace para proteger.
Siempre que hay algo auténtico aparece lo falso. Y por lo tanto, en la iglesia, la pregunta para determinar si era verdad era: ¿lo enseñaron los apóstoles o no lo enseñaron los apóstoles? Ese era el sello de garantía, que los apóstoles lo hubieran enseñado. De hecho, cuando la iglesia determinó cuáles iban a ser los libros del Nuevo Testamento, uno de los requisitos era escrito por un apóstol o alguien muy cercano y asociado a uno de los apóstoles. Hermanos, la enseñanza de los apóstoles fue para la iglesia la prueba de la verdad, pero también es ahora. Lo que Judas está diciendo es: ¿quieres comprobar la verdad? La enseñaron los apóstoles. Si algo no encaja lo que enseñaron los apóstoles, si algo no está en las Sagradas Escrituras, no podemos considerarlo verdad. Ya fue, enseñado por ellos. Entonces ese es el primer consejo: recordar la enseñanza de los apóstoles. Y vimos brevemente quiénes son los apóstoles según las Escrituras. Ahora, en segundo lugar, Pablo, hermano, nos dice: el segundo consejo es edificarnos sobre nuestra santísima fe. Al inicio, en uno de los primeros mensajes, yo mencioné que la palabra fe puede significar dos cosas. Uno es la convicción de lo que creemos, ¿verdad? Lo que se espera de lo que no vemos. Eso es uno, lo que dice Hebreos. Pero lo otro quiere decir todas las verdades de las Escrituras. Esa es la fe que tenemos. Cuando Judas menciona la palabra fe, él está hablando la doctrina. Eso es lo que él quiere decir. Las verdades que hemos creído, el evangelio al que los creyentes nos hemos aferrado. Judas lo ve tan valioso que él no dice simplemente edifiquen su fe, sino que como le dice a la fe, santísima. Es algo valioso, es algo grandioso para cada uno de nosotros. Edificar o construir nuestro cuerpo de doctrinas, nuestra enseñanza. Judas nos hace ver que es importante que crezcamos sostenidamente en el conocimiento de la doctrina, la enseñanza. Doctrina nada más quiere decir enseñanza. Hermano, en esta época hay una corriente que es antidoctrina. No quiere hablar de doctrina, no quiere hablar de enseñanza formal y no quiere saber nada de eso. Pero Judas nos dice: la labor de los creyentes es trabajar sobre su doctrina, crecer en el conocimiento de Dios. Eso, hermanos, en términos sencillos es estudiar la Biblia. Eso es, estudiar la Biblia. Una vez me dijo un hermano, ¿y por qué leemos tan poco la Biblia? Vemos un montón de cosas, agarramos comentarios bíblicos, agarramos otros libros y la Biblia no la leemos. Me decía, tiene razón. Quizás porque es más fácil, quizás porque hay menos trabajo de hacer si yo agarro un libro ya escrito. Pero el primer trabajo de un creyente es estudiar la Biblia y aprender a aplicarla en su vida. Eso es edificar en la fe. Estudiar la Biblia y aplicar lo que estoy estudiando. Si yo solo la estudio y no la aplico, eso no tiene sentido. Hermanos, esto es tan valioso. Mire cómo lo dice Pablo. Él en este pasaje, Hechos 20:32, ahí va a estar. Él está hablando con los líderes de la iglesia de Éfeso, se está despidiendo de ellos y les dice: ahora los encomiendo. Pablo se va. Él ha sido líder en esa región por 3 años, ha sido el pastor y él se va. Hermano, imagínese qué será de que usted pues deje un grupo de discipulado porque se va de misiones, una iglesia, a sus hijos, no sé, pero él se va a ir y le dice: pero mi confianza es que yo se los encomiendo primero ¿a quién, hermano? A Dios. Esta es mi confianza. Ustedes están en las manos de Dios, pero en segundo lugar, ¿a qué más los encomiendo? Al mensaje de su gracia, a la palabra. Yo me voy confiado porque les encomiendo en manos de Dios y les dejo la palabra de Dios, el mensaje de su gracia. Este mensaje tiene poder ¿para qué, hermano? Para edificarlos,
para hacerlos crecer, para hacerlos madurar, para fortalecerlos ante cualquier circunstancia de la vida. El poder está en la palabra de Dios y tiene la capacidad de darles herencia entre todos aquellos que han sido santificados. Entonces Pablo dice: yo me voy confiado, porque ustedes tienen el mensaje de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, y eso es suficiente para ustedes. No necesitan mi presencia, está diciendo Pablo, necesitan la palabra de Dios. Y esa era la confianza. Hermano, el conocimiento de las Escrituras produce sabiduría o discernimiento. Aquí sí, acompáñeme usted al Salmo 19:7. Hermano, la Escritura, cuando la estudiamos, nos da, podríamos llamarle sabiduría o podríamos llamarle discernimiento, que es la capacidad de determinar lo que es correcto y lo que no es correcto. Y en el versículo 7 el salmista dice: la ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma, es decir, nos salva. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio no a cualquier persona. ¿A quién hace sabio, hermano? Al sencillo, al que no sabe, al que es ignorante, al que tiene poco conocimiento. Quizás no ha tenido muchos títulos, quizás no ha estudiado demasiado, pero si esta persona estudia la palabra de Dios, tendrá sabiduría, tendrá discernimiento, será una persona sabia. El ejemplo que yo podría dar de eso es: usted puede encontrar un administrador de empresa graduado de la universidad con las tarjetas de crédito topadas y que le están llamando todos los días para cobrarle. Él sabe de administración, él estudió en la universidad, sacó una maestría, él es gerente de una empresa, pero está colapsado en sus finanzas. Y usted puede hallar una señora que ni leer ni escribir, pero que escucha la palabra de Dios, que se mete en la palabra de Dios, y sus finanzas están bien. No le debe a nadie, porque ha recibido sabiduría, discernimiento de la ley de Dios. Hermano, la ley de Dios nos da discernimiento. Judas estaba preocupado por la falta de discernimiento de la gente en la iglesia. Porque si falta discernimiento, los falsos maestros los van a engañar. Si toda la gente tuviera discernimiento, Judas no habría escrito eso. Judas hubiera dicho: no, esta gente tiene un discernimiento tremendo, a la primera van a detectar a los falsos. Pero él escribe esta carta con urgencia porque los hermanos no tenían discernimiento, no tenían sabiduría, no podían detectar lo falso. En la actualidad, hermano, la iglesia en muchas esferas muestra falta de discernimiento. El pastor John MacArthur dice que hay 6 razones, y pongo que son de él para que no diga que las dije yo, ¿verdad? Así me lavo las manos ahora. Primero dice, 6 razones, dice, de por qué la iglesia no tiene ese discernimiento hoy. Primero dice: porque muchos evangélicos minimizan la importancia de la doctrina. Hermano, le vamos a dar doctrinas de la gracia al terminar el culto. Ay, no, hermano, ¿para qué me voy a quedar yo? Yo tengo 40 años de creyente, hermano. Yo me las sé de todas. Es más importante irme a ver o hacer esto que quedarme a 8 semanas. Hermano, por Dios, usted que hay cosas más importantes que quedarme a eso. Muchos evangélicos, dice MacArthur, minimizan la importancia de la doctrina. Dice él, ¿verdad? 2, la iglesia sustituye la verdad absoluta por el relativismo moral. Usted sabe que ahora vivimos en la época del relativismo. Cada quien tiene su verdad, y entonces no hay una verdad absoluta, y esa es una segunda razón que él menciona. Tercero, para evangelizar, la iglesia se mezcla con la cultura y se hace una sola cosa con el mundo. Usted ha visto que hay libros que dicen: la iglesia no debe hablar del pecado porque la gente se va a sentir mal. Bueno, si la Biblia no hablara de pecado, pues no habría que hablar de pecado.
Pero eso dice, o sea, hacete light, hacete así para que todo el mundo se sienta happy, ¿verdad? Hablarles cosas buenas, hablarles que tienen poder, ¿verdad? Que levanten sus billeteras, que Dios los va a bendecir hoy, esta noche aquí, se va feliz la gente, ¿verdad? Minimiza el mensaje para tener gente, llenarse. No vaya a ser, ¿verdad?, que hay culto de milagros. Ay, está lleno, ¿verdad? No caben en el estadio. Doctrinas bíblicas, ahí no. Pero es el mensaje. Cuarto, dice él, falta de estudio e interpretación de las escrituras iniciadas desde los pastores perezosos. Dijo él, ¿verdad? No digo yo. Pero lo que él está diciendo es, hay muchos pastores perezosos que no quieren estudiar la palabra. Y si no le estudian los pastores, pues menos los va a estudiar la iglesia, ¿verdad? Dice la escritura, Jesús dijo, el alumno puede llegar a lo sumo a la altura ¿de quién? Del maestro, dijo. Ese es el techo. Entonces el MacArthur dice, hay pastores que ponen un techo muy bajito, ¿verdad? Y no profundizan en la escritura y la iglesia estará igual. 5, no querer confrontar el pecado ni las herejías. No, hermano, en eso no se meta y déjelo, ¿verdad? No hable de las herejías. Y 6 dice, la falta de madurez espiritual de muchos de los creyentes que llenan las sillas de las iglesias. No lo dije yo, hermano, lo dice John MacArthur. Muchos creyentes se sientan, dice, en las sillas, pasan los años y no avanzan y no crecen. Y eso entonces trae una falta de discernimiento espiritual. Pero cuando Judas dice en segundo lugar, él dice, edifiquen sobre su santísima fe, él está diciendo, aumenten su nivel de ¿qué, hermano? De discernimiento. Sean capaces de diferenciar lo bueno y lo malo. Tercer consejo para crecer en la verdad. Orando, dice Judas, pero no orando de cualquier manera. Orando como, hermano, en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Judas al decir orando en el Espíritu Santo? Básicamente, hermanos, esto quiere decir orar lo que es coherente con los deseos del Espíritu Santo de Dios. Lo que Judas está diciendo es, usted debe alinear sus oraciones, sus peticiones, lo que usted trae delante de Dios debe estar alineado con el corazón del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo quiere pedir. Lo mismo que el Espíritu quiere, eso es lo que usted debe orar. Eso quiere decir orar en el Espíritu Santo. Muchas veces, hermano, tenemos la revelación de parte de Dios y a pesar de eso, a los creyentes nos cuesta entender qué debemos pedir. ¿Se acuerda? Santiago dice, no tienen, ¿por qué no tienen? Porque piden mal. Le escribe a los hermanos. Entonces a veces los creyentes tenemos la palabra de Dios, tenemos el consejo de Dios, pero a pesar de eso no sabemos qué pedir. Bueno, algunos, como alguien le dijo a mi hermano, ¿verdad? Su oración es tipo fax, hermano, bien rapidita, ¿verdad? Así se nos acaban las oraciones bien rápido algunos. Otros pasamos un gran rato orando, pero nada de lo que Dios quiere que oremos. Y decimos, Señor, ¿y por qué no me responde, verdad? Quizás no es lo que el Señor quería. Algunas veces hay que perseverar y entonces el Señor va a responder, pero a veces es porque no estamos pidiendo lo que el Señor quiere. Judas nos está diciendo que debemos ser sensibles en nuestras oraciones para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Al orar, nosotros debemos decir, Espíritu Santo, dirígeme. ¿Cuáles son las peticiones? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué le debo pedir a Dios? Espíritu Santo, quiero ser guiado por ti. Dirígeme a pedir lo que yo debo pedir. Por eso mire Pablo, pero el Señor es maravilloso, ¿verdad? Mire lo que dice Pablo a los romanos. Asimismo les dijo, en nuestra debilidad, o sea, cuando estamos mal, pues,
cuando no pedimos nada que ver, ¿qué dice, hermano? El Espíritu acude a ayudarnos. ¿No le parece maravilloso nuestro Dios, hermano? Que dice, esta gente no sabe qué pedir, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Mire, dice Pablo, no sabemos qué pedir. Somos débiles, no entendemos. Estamos pidiendo, dice Santiago, para nuestros placeres, para nuestro beneficio, y no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu Santo acude a nosotros e intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa con desesperación. El Espíritu Santo intercede por nosotros y dice, Señor, yo dirá, ten misericordia de este que no sabe ni qué te está pidiendo, Señor. Auxiliarlo, Señor, protegerlo, Señor, mira lo que gemidos de desesperación que el Espíritu Santo realiza en nuestro nombre, porque no sabemos, dice Pablo, qué pedir. El desafío, hermanos, es que orar en el Espíritu Santo es someternos a Él. Fíjese, es decir, Señor, yo no vengo a pedir lo que yo quiero, vengo a someterme a lo que tu Espíritu Santo quiere para mí. Y eso es distinto. Señor, yo quiero un título, Señor. No, vos vas a pedir que el Espíritu Santo haga con vos lo que Él quiere hacer. Señor, dame un carro, Señor. Señor, saname. Quizá el Señor, no te voy a sanar. Como le dijo a quién, hermano, a don apóstol Pablo, bástate mi gracia. Pero es que llegamos y orar en el Espíritu es someternos a Él y a su voluntad. Hermano, orar en el Espíritu es descansar en su sabiduría, es decir, Espíritu Santo, yo no sé por qué estoy pasando esto, yo no sé por qué esta situación ha llegado a mi vida, pero tú eres sabio y soberano Dios, y descanso y confío en ti. Confío en ti, Señor, tú sabes lo que estás haciendo en mi vida, en mi familia, en esta circunstancia. Espíritu Santo, yo creo que tú eres sabio. Dios, creo que eres sabio. Significa, hermanos, buscar su voluntad, o sea, orar y decir, Señor, muéstrame tu voluntad. A mí me encanta, ¿verdad? Cuando Pablo se convierte y él le hace dos preguntas al Señor. La primera pregunta que le hace es, Señor, ¿quién eres? Él sabía quién era. Era Jesús. Pero él le dice, ¿quién eres? O sea, quiero conocerte de verdad. Pero la segunda pregunta que le hace es, ¿y qué quieres que yo haga? Me someto a tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? 5 de la mañana sonó el despertador, Señor, bendecime en este día, en mi trabajo, en esto. No. Espíritu Santo, gracias porque este día me diste vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí, Espíritu de Dios? ¿Qué voy a hacer este día? ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a hacer luz? ¿A quién le voy a hacer sal? ¿A quién bendeciré con tu presencia este día? Y es confiar plenamente en el poder de Dios. Entonces Judas dice, hermanos, amados, está diciendo Judas, si ustedes oran en el Espíritu, ustedes iban a crecer. Ahora, si están orando en su voluntad, seguirán así inmaduros. Pero si oran en el Espíritu Santo, si oran de esta manera, claro que vamos a crecer. Número 4. Cuarto consejo, conservándonos, dice Judas, en el amor de Dios. ¿En qué se debe conservar un creyente, hermano? Conserva de coco, ¿verdad? ¿En qué se va a conservar el creyente? En el amor. Usted es un bote conservado de amor. Está diciendo, consérvate en el amor de Dios, en medio de las incertidumbres de su vida, en medio de las dificultades y de las tentaciones que le van a rodear todos los días. Manténgase en el círculo del amor de Dios y permanezca en ese amor. Conservar el amor de Dios significa obedecer a sus mandatos, y eso trae la bendición.
Mire, Juan 15:10, el Señor Jesús dijo: si obedecen mis mandamientos, permanecen en el amor. ¿Cómo es eso que Judas dice? Quédense en la esfera del amor de Dios. O sea, está diciendo, vivan obedientes. Porque el que obedece a Dios, ese le ama. Porque le obedecemos no por miedo, no por nada de eso. Le obedecemos porque le amamos. Porque Él nos amó primero y queremos servirle y queremos obedecerle y queremos vivir para Él. Y entonces Jesús dijo: si obedeces mis mandamientos es porque tú permaneces en mi amor. Y Él dice: yo obedecí los mandamientos de mi Padre y por tanto permanezco en su amor. Ahora usted sabe, por otro lado, la desobediencia, hermanos, nos hace no permanecer en el amor de Dios, sino que nos pone en, bueno, sí es el amor de Dios, pero en la disciplina. Eso dice Hebreos, que Dios, como ama a sus hijos, ¿qué hace? Los disciplina. Pero el punto es que el que permanece en la obediencia, Dios le da su bendición. Eso es lo que enseña la Escritura. Y el que no permanece en el amor y se sale del amor al desobedecer a Dios, enfrentará un castigo. Siempre es el cuidado y el amor de Dios, pero es el castigo. Judas nos está diciendo: si quieren crecer, permanezcan en la esfera del amor y reciban bendiciones en su vida. Eso les hará crecer. Hermano, esto de obedecer, ¿sabe? Es obedecer aunque usted todavía no lo sienta. Eso es obedecer. Es que hay gente que dice: yo lo voy a ir a perdonar cuando el Señor me ponga aquí en el corazón, hermano. Cuando yo sienta paz y lo vea como un angelito, entonces, ahí sí. Pero no me ha puesto eso el Señor, hermano. No, hermano, ahí en el Señor no le va a poner nada. Es obedecer. Dios quiere que yo esté en paz con todos en cuanto dependa de mí. Y es actuar en obediencia aunque tenga que ir en contra de mi carne, de mis deseos, de mi naturaleza, aunque mi orgullo me diga: no vayas. Es actuar en obediencia a Dios. Y mire, hermano, yo creo que cuando usted actúa en obediencia y usted va donde esa persona y se pone a cuentas y le pide perdón, quizás, aunque es que eso es ser hipócrita, me va a decir alguien, ¿verdad? No, eso es ser obediente. Eso es ser obediente, es decirle sí a lo que la palabra de Dios dice y decir: hermano, mira, yo me siento así, pero en el nombre del Señor yo sé que debo perdonarte y que tenemos que estar en paz. Y el Señor, cuando usted obedece, ¿qué envía el Señor? Bendición. Entonces el Señor le va a dar paz en su corazón, porque usted ya obedeció. La obediencia es primero. Y después de la obediencia viene la bendición de Dios en nuestra vida. No espere primero la bendición para obedecer, no es así la situación. Primero obedecemos, nos mantenemos en el amor de Dios y eso nos permite recibir sus bendiciones, y no son necesariamente materiales, pero de paz y tranquilidad en nuestra vida y en nuestra familia. Pero número 5, hermanos, la última manera de crecer en la verdad que Judas nos presenta es esperando, dice él, la misericordia de Dios. Pero esa misericordia, mire, porque todos los creyentes ya recibimos misericordia de Dios. Pero ayúdeme a ver de qué misericordia está hablando Judas ahí en el pasaje. ¿Cuál es la misericordia de la que él está hablando ahí en Judas? Ahí casi al final. Regrese ahí a Judas. ¿Cómo dice? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que se va a demostrar, ¿cuándo dice? Para vida eterna. Es decir, Judas, hermano, está hablando de la misericordia que usted y yo recibiremos en el día que recibamos cuerpos glorificados y entremos a la vida eterna y a una vida plena con Dios. Ese día usted y yo experimentaremos una enorme misericordia de parte de Dios, porque usted va a estar en la presencia de Dios con cuerpos glorificados y usted va a saber que usted no hizo nada, que todo lo hizo nuestro buen Salvador Jesucristo.
Y esa va a ser una experiencia de misericordia más excepcional que la que hemos recibido hasta hoy. Ese verbo que dice espera, esperando la misericordia, quiere decir vivir anhelando con un gran deseo. Como algunos que dicen ya que gane el FAS, ¿verdad? 10 años de no ganar, 30 pesos, 40 dólares, pero que gane el FAS. Y anhelan, ¿verdad? Y yo estuve en uno de esos y la gente a todo abrazan ahí, tiran la cerveza y anhelan que el FAS, ¿verdad? Traiga la 18, dice. Mire, con gran expectativa le esperan. Y unos muchachos que cantan ahí, queremos verte campeón, dicen, y pasan cantando todo el partido. Y los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo esperan la misericordia venidera del Señor? Con gran expectativa y gozo. Es lo que más anhelan en sus corazones, ver la misericordia de Dios en el día que complete su obra. Los creyentes esperamos esa experiencia de la misericordia de Dios. En otras palabras, hermanos, debemos vivir con la eternidad siempre en la mente. Siempre. Cada vez que toma una decisión, bueno, hay gente arrebatada que ni lo piensa, ¿verdad? Solo decide. Hay que pensar. Hay que sentarnos antes de tomar una decisión. Y al tomar decisiones, no solo hay que pensar en lo que va a suceder en la tierra, sino en las implicaciones eternas de la decisión que yo voy a tomar. Cada decisión puede tener implicaciones eternas. Por eso Jesús dijo, en otras palabras, pues, cuando decidan, háganlo para hacerse tesoros ¿a dónde? En el cielo. Tomen decisiones eternas. Tomen decisiones pensando en la eternidad y no en esta tierra, donde el ladrón roba, donde se arruinan. Cuando tomamos un ministerio, cuando hacemos un ministerio, no lo hagamos pensando nada más en lo que podemos lograr aquí por una persona, por un niño en el hospital, por un ancianito en un asilo, por alguien en la calle. Sí, les podemos ayudar aquí, pero nuestra meta principal no es aquí. Es que puede afectar la eternidad de una persona. Nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro servicio al Señor. Debemos hacerlo pensando en la eternidad. Así que, hermanos, Judas nos desafía a crecer en la verdad. Y yo quiero animarlo a que el año 2020 usted diga, yo me quiero poner las pilas para crecer en la verdad. La primera manera, ¿cuál era? Recordando la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo está usted ahí en el conocimiento de las Escrituras? La segunda manera era edificando sobre nuestra santísima fe. ¿Cómo está en su discernimiento? Saber diferenciar lo bueno, lo malo y lo mejor. Tercero es en nuestras oraciones. Deben ser en el Espíritu Santo. ¿Cómo está orando? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? ¿Y cómo estamos pidiendo? ¿Lo estamos haciendo sometiéndonos al Espíritu Santo? La cuarta manera es conservándonos en el amor de Dios. ¿Cómo se traduce eso, hermanos? Obedeciendo. Obedeciendo. Si el Señor dice, ama a tu prójimo, a obedecer. Hay que amar al prójimo. Y la quinta manera decía, esperando la misericordia de Dios, expectantes, pensando en la eternidad, en cada decisión, en cada ministerio, en cada trabajo que realizamos, hagámoslo pensando en la eternidad. Hermanos, la batalla por la verdad es nuestra. Dios nos la ha confiado. Dios nos hace soldados para proteger su verdad. Y para eso debemos estar preparados, debemos crecer espiritualmente, debemos alcanzar una mayor madurez cristiana. Eso requiere nuestro esfuerzo.
La salvación no, esa es gracia de Dios. Pero el crecimiento espiritual requiere la gracia de Dios y requiere nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Por eso se le ha llamado a muchos de estos disciplinas espirituales. Son trabajos, hay que disciplinarnos, hay que esforzarnos. ¿Cómo nos evaluamos en cada una de estas áreas? ¿Y en qué áreas podríamos ponernos metas para el próximo año 2020? Y decir, Señor, me voy a poner esta meta, voy a orar un poquito más y lo voy a hacer en el Espíritu. Voy a crecer en la doctrina, Señor, voy a ir quizás al instituto bíblico, voy a ir, tomaré algunas clases por internet, no sé. Quiero crecer en la doctrina. Señor, quiero permanecer en tu amor, en esto no te estoy obedeciendo, pero te voy a obedecer, porque cuando te obedezco, tus bendiciones van a venir. No sé en qué área. Usted puede decirle hoy al Señor, quiero crecer. Ahí donde está, le quiero invitar a que pueda cerrar sus ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, pero yo quiero que de manera